Bienvenidos a La Voz Sin Filtros, la trinchera de la verdad que no teme nombrar al tirano por su nombre. Suscríbanse, compartan, activen notificaciones, porque lo que van a escuchar hoy sacude los cimientos de la región. Hora cero, así lo llaman, en los pasillos del poder en Washington, la capital del imperio, donde se juega la partida final. Estados Unidos, en un giro radical, ha puesto la soga al cuello de la Organización de los Estados Americanos. La advertencia suena como un disparo. O actúan para aplastar al tirano Nicolás Maduro de una vez por todas, o firman su propia acta de defunción ante la historia. Ya no hay espacio para excusas. La OEA está contra la pared. En estos precisos momentos, mientras ustedes escuchan estas palabras, se libra una batalla sin balas pero con misiles retóricos capaces de volar en 1000 pedazos la credibilidad de todo un continente. Se juega nada menos que el destino de la democracia en el hemisferio. La paciencia de la Casa Blanca se ha terminado. Tras años de paños tibios, de diálogos fallidos, de misiones diplomáticas que no pasaron de la retórica, la administración de Donald Trump se planta con la fuerza de un huracán y lanza un ultimátum. La OEA tiene las pruebas sobre la mesa. No hay margen de duda. El fraude monumental en Venezuela es innegable, y quien se niegue a actuar será considerado cómplice de la tiranía. Nunca la diplomacia interamericana había estado tan al borde del colapso. Es la hora de la verdad, la hora de tomar partido, la hora de la espada. El continente dividido, la presión de Washington ha fracturado a América en 3 bloques irreconciliables. Por un lado, los halcones, comandados por Estados Unidos, dispuestos a llevar el conflicto hasta sus últimas consecuencias y activar los mecanismos de fuerza que contempla la propia Carta Democrática de la OEA. No hay matices en sus discursos. Ya no es tiempo de conversaciones. Es tiempo de acciones concretas, de operaciones quirúrgicas, de justicia sin concesiones. Lideran este bloque figuras clave como el senador Marco Rubio, que desde 2016 ha expuesto con claridad la naturaleza narcocriminal del régimen chavista. Su mensaje es simple y brutal: no se negocia con un cartel. En el otro extremo, el bloque de los cómplices vergonzantes, encabezado de forma increíble por el presidente colombiano Gustavo Petro, que insiste, en una movida considerada por muchos como traición, en darle a Maduro una última oportunidad de diálogo. Una propuesta ridícula que solo prolonga el calvario del pueblo venezolano y regala oxígeno a un régimen podrido hasta los tuétanos. Petro, ciego o ingenuo, ignora, o finge ignorar que cada proceso de diálogo ha sido utilizado por Maduro como estrategia para reagruparse, reprimir con más saña y burlar sanciones. Entre estos dos extremos, un tercer grupo, silencioso pero peligroso, países como Argentina y Panamá, que prefieren esperar, callan, calculan, se guardan de pronunciarse, mientras miden el pulso de la batalla. Su mutismo no es indiferencia, es cálculo político frío. El silencio estratégico puede terminar inclinando la balanza en un sentido o en otro, y eso aterra tanto a Maduro como a la oposición. El expediente de los crímenes. Mientras la OEA se sacude en esta encrucijada histórica, las pruebas del horror no dejan de multiplicarse. Hace apenas unos días, el Reino Unido, desde el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, desnudó la represión chavista con cifras escalofriantes. Más de 900 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en apenas un año. Eso sin contar las ejecuciones extrajudiciales, la persecución a periodistas independientes, el cerco contra presos políticos como Juan Pablo Guanipa, y la implacable cacería contra líderes opositores. Estos datos ya no son un rumor, están documentados, archivados, refrendados en expedientes de la Corte Penal Internacional que describen con detalle el aparato criminal de Maduro y su círculo más cercano, incluyendo al fiscal Tarek William Saab, verdadero cancerbero del terror en Venezuela. El prontuario del régimen es tan gigantesco que ningún organismo serio puede seguir mirando a otro lado. Desde la DEA estadounidense hasta las agencias de inteligencia europea, coinciden: Maduro encabeza un cartel, no un gobierno. Se financia con el narcotráfico,
protege redes de corrupción y es cómplice de grupos terroristas como Hezbollah e Irán. El hallazgo que cambia todo, y aquí llega la bomba, la bala de plata, la prueba final que dinamita cualquier discurso conciliador. Hace menos de 48 horas, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aterrizó en Panamá. La versión oficial hablaba de una reunión por temas de migración y seguridad regional, pero la verdad, revelada por nuestras fuentes, estremece. Su verdadero objetivo fue revisar con sus propios ojos las actas electorales originales de Venezuela, resguardadas en el Banco Nacional de Panamá, actas que certifican sin discusión que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales, que el pueblo venezolano votó masivamente por él, y que el CNE chavista perpetró el mayor fraude electoral del siglo XXI. Panamá, con buenas relaciones con Washington y con actores influyentes como Marco Rubio, guardó esas actas como un tesoro. Hoy, esas actas vuelven al centro de la escena. Ya no son un documento más, son el punto de partida de una operación para declarar ilegítima la dictadura de Maduro, forzar su caída y legitimar un proceso de transición con González Urrutia al mando. Esta revelación encajó como pieza maestra en la estrategia estadounidense. No se trata solo de sanciones, no se trata solo de retórica diplomática, se trata de la justificación legal y moral para intervenir, si fuera necesario, con toda la fuerza de la región. El jaque mate diplomático. Estados Unidos no improvisa. Hace tiempo que tejió la trampa burocrática para la OEA. Las actas de Panamá ya habían sido remitidas al organismo en su momento, y la propia OEA las había admitido para su análisis. En aquel instante, nadie imaginó que ese papel se convertiría en un misil político. Ahora, la administración Trump exige que la OEA vote formalmente el reconocimiento de esas actas como la única voluntad legítima del pueblo venezolano. Un jaque mate implacable. Si la OEA rechaza esas actas que ella misma aceptó, queda deslegitimada ante el mundo. Si las acepta, se ve obligada a actuar. Así se construye la ofensiva final, el asalto diplomático que arrincona al organismo y destruye la fachada de neutralidad. La OEA debe elegir libertad o complicidad. La hora de las las próximas horas serán decisivas. Desde el despacho Oval, Trump supervisa personalmente cada movimiento. Los embajadores en Washington viven horas de vértigo, entre reuniones secretas, filtraciones y amenazas cruzadas. El mensaje norteamericano ya no admite dobleces. No se puede salvar a la OEA de sí misma si no actúa ahora. La posibilidad de activar medidas de fuerza colectiva, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, está sobre la mesa. Una intervención militar para desalojar al narcoestado no sería un escenario de ciencia ficción. Por el contrario, gana terreno cada minuto que Maduro se aferra al poder. El presidente colombiano, Gustavo Petro, con su discurso patético de negociaciones imposibles, queda en ridículo frente a este escenario de evidencias demoledoras. El diálogo, con un régimen que tiene precio de captura en la DEA, es un chiste macabro. El legado de la sombra discusión va mucho más allá de Maduro. La comunidad internacional aprendió una lección brutal. Cuando cayó Chávez, su lugar lo ocupó Maduro. Si Maduro cae, ¿quién ocupará su sitio? La respuesta no puede ser otro esbirro del PSUV, ni un militar corrupto, ni un oportunista disfrazado de redentor. Por eso, el plan de la oposición venezolana no se limita a sustituir a un dictador. Se trata de desmantelar el aparato criminal, que secuestró al país durante más de 20 años, erradicar la red de militares y colectivos armados, los jueces comprados, los narcopolíticos y toda la estructura podrida. María Corina Machado lo ha dejado claro. El día después de Maduro será igual de peligroso que el día de su caída. Si no hay un programa de reconstrucción, si no se desarticula el Tren de Aragua, si no se limpia a fondo la Fuerza Armada, la tragedia volverá con otro nombre y otro rostro. El último round. La OEA tiene horas para decidir. Ni días, ni semanas, horas. El ambiente en Washington es de máxima alerta. La diplomacia regional hierve, las filtraciones vuelan, y los funcionarios se preparan para un terremoto político.
El mundo ya no tolera más excusas. La Organización de las Naciones Unidas ha confirmado crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional avanza en expedientes inapelables. Las actas de Panamá son el clavo final en el ataúd del chavismo. Negarse a actuar hoy significaría que la OEA acepta su propia irrelevancia, que decide firmar su certificado de defunción, que acepta vivir como un cadáver diplomático. El pueblo venezolano no puede seguir esperando, ni un día más. ¿Guerra o rendición? En los cafés de Georgetown, en los pasillos del Departamento de Estado, en los despachos de la CIA, se repite una sola pregunta: ¿es preferible una guerra corta o una agonía infinita? La respuesta para muchos es clara: una intervención quirúrgica, coordinada, limitada, respaldada por pruebas legales, podría evitar miles de muertes y cortar la cabeza del monstruo de raíz. Otros temen el efecto dominó, pero incluso esos temores palidecen ante el horror de ver a toda la región convertida en un refugio de bandas narcoterroristas como el Tren de Aragua. La decisión final en cuestión de horas: la OEA pasará a